Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskander. La historia de hoy se titula La Carretera. La noche había caído hacía más de una hora cuando Lucy se dirigía de vuelta a su casa. Había sido un largo día de trabajo y deseaba más que nada llegar a casa y descansar un poco. La oscuridad afuera no era completa, era una tranquila noche de verano con luna creciente y un poco de brisa. La chica subió por completo las ventanillas de su auto y encendió el aire acondicionado. La música de la radio le acompañaba un poco en aquella carretera, que estaba casi siempre solitaria a cualquier hora. Pisó el acelerador y trató de no pensar en nada. La música de la radio le distraía un poco y le ayudó a despejar la cabeza. El camino se le hacía cada vez más largo. Lucy no era capaz de identificar la razón, pero se empezó a sentir cada vez más rara. Aunque el verano estaba en su punto más alto, empezó a sentir escalofríos, espasmos repentinos por el frío. Al principio pensó que era el aire acondicionado, pero se dio cuenta, asombrada, de que afuera poco a poco empezaba a helarse y el frío empañaba el cristal de las ventanas. Lo siguiente fue el radio. Empezó a hacer sonidos raros. Primero fueron interrupciones de señal. La música sonaba entrecortada, hasta que fue silenciada del todo, reemplazada por el tenebroso sonido de la estática. Lucy se fue poniendo cada vez más nerviosa, al tiempo que el camino se iba tornando cada vez más oscuro. El radio volvió a recibir señal. A través de la bocina, Lucy pudo escuchar una voz fría e impasible hablar en un idioma que Lucy no conocía, y que parecía ser una especie de boletín de noticias. Lucy apagó el aparato, asustada, y encendió las luces delanteras al máximo, para poder iluminar lo más posible aquel camino. Sus manos temblaban apoyadas en el volante, y sentía que no podía mantener el pie firme sobre el acelerador. Ella trató de olvidarse de los nervios e intentó centrarse en la ruta. El camino era completamente monótono, una sola vía de asfalto liso, y de ambos lados del carril se levantaban árboles frondosos, que no dejaban ver nada más allá de su espeso follaje. La chica presionó el acelerador, pero nada cambiaba. Parecía encontrarse en un bucle. Siguió así por kilómetros con el mismo resultado. Justo en el momento que decidió detenerse, atisbó una sombra. Al principio creyó que era un árbol más, pero al acercarse la sombra se hizo más nítida, hasta que pudo verla bien. La sombra era la de un hombre. Lucy pensó que tendría unos 60 años, y vestía con ropa harapienta y muy descuidada. Pensó que tal vez sería peligroso parar allí. Presionó el acelerador y siguió adentrándose en la oscuridad. Siguió pasando kilómetros y kilómetros sobre la misma carretera monótona e infinita. La oscuridad ya era total, salvo por los faros del carro. Lucy temblaba del frío y a la vez desesperada. Cuando lo vio, su corazón dio un vuelco. Más adelante, los faros del vehículo iluminaron una sombra. Era un señor que tendría unos 60 años y vestía con ropa en muy mal estado. Lucy no podía creer en sus ojos. El miedo se apoderó de su mente y no pudo evitar soltar un grito de terror. Del pánico empezó a llorar histéricamente. No entendía lo que estaba pasando y, presa de los nervios, aceleró aún más. Quería salir de ahí cuanto antes. Dejar atrás toda esa maldita oscuridad, todo ese sinsentido macabro y cruel que le jugaba una broma siniestra con ella. No habían pasado ni 5 minutos cuando lo volvió a ver. El señor de 60 años, con la misma ropa, el mismo andar tranquilo. Lucy sintió que no tenía opción. Desaceleró y se puso justo al lado de aquel hombre. Bajó la ventanilla y lo que la escuchó la dejó helada. De la boca de aquel anciano surgía una voz áspera, pero sobre todo muy fría e impasible, que Lucy reconoció al instante. Era la voz que había sonado en la radio. No sabía si era por el cansancio o por el horror absoluto que sentía, que creyó ver cosas, o quizás sí las vio. Vio al hombre hacer un rápido y extraño gesto con la mano, y lo vio sonreír de forma burlona, burlándose de ella. Volvió a subir la ventanilla y aceleró, con el corazón desbocado en su pecho, y respirando pesadamente. Empezó a llorar de nuevo, y sentía como si le faltara el aire. De repente, el radio se encendió de nuevo, solo. Lucy dio un respingo en su asiento. El sonido que daba el aparato era de pura estática. Ella intentó apagarlo, pero el dispositivo no respondía a sus controles.
El sonido de la estática paró y pudo escuchar la misma voz del viejo, pastosa, fría y siniestra. La voz empezó a hablar pesadamente, de nuevo en ese idioma desconocido que tan incómoda la hacía sentir. Lucy gritó aterrada y le dio un golpe fuerte al aparato, pero este no se apagó. Como si pudiera sentir el golpe, la voz se alteró y empezó a sonar más enojada. Y empezó a repetir una frase, 3 simples palabras que Lucy entendió perfectamente. No hay salida, no hay salida, no hay salida. Lucy sintió que no podía seguir. Todo su cuerpo temblaba incontrolable y sufría espasmos inevitables con cada grito del anciano. Se sintió desfallecer, perdida, abandonada a su suerte en aquel maldito infierno sin fin. Deseó morir, acabar de una vez con ese sufrimiento tan grande, tan indescriptible y cruel. Siguió como una autómata, abandonada a su suerte. El viejo se apareció de repente, en medio de la ruta. Lucy no lo vio venir, hasta que lo tuvo justo enfrente. Su instinto la hizo frenar de golpe. Miró a aquel anciano, con ojos de odio y rencor profundos, pero aquel tipo mantenía su mirada hacia abajo, continuando con su plegaria infinita. Los segundos que pasaron se le hicieron una eternidad. El motor de su carro se apagó, y el silencio más absoluto se apoderó del lugar. Los faros del auto iluminaban débilmente a aquel extraño, dándole una apariencia sobrenatural completamente fuera de este mundo. El viejo levantó la mirada y la miró. Lucy sintió desvanecerse. Lo último que recuerda, antes de perder la conciencia, fueron aquellos ojos, esos ojos azules que brillaban como 2 zafiros incandescentes, que jamás podrá borrar de su memoria. Cuando recobró la conciencia, el sol asomaba poco a poco en el horizonte. Se vio a sí misma conduciendo por la carretera, entrando a su pueblo. Todo había sido un sueño, un vil engaño de su mente, pero no tardó en cambiar el alivio por desconcierto. El pueblo entero había cambiado, no reconocía a nadie, y las casas habían cambiado de colores y hasta de fachadas. Paró a preguntar a varias personas, y nadie sabía nada de ella ni de su familia, salvo una persona, un anciano muy mayor, sentado en su mecedor de madera. Se agitó mucho al verla, como si hubiera visto un fantasma. Le explicó que había visto su rostro muchas veces, cuando era niño, hacía más de 70 años. La había visto en afiches de búsqueda de desaparecidos.